habrá comenzado también. Claro, falta todavía jueves, viernes y sábado, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, todavía esto vamos a explicar luego. Tenemos una siguiente archivo que vamos a ver, el electrocardiograma. Aquí solo quiero puntualizar lo siguiente. Nosotros registramos, ¿no?, la actividad eléctrica del corazón. Cuando hablamos de electrocardiograma es actividad eléctrica del corazón, no contracción, ¿ya? No es el evento mecánico, sino el evento eléctrico. Para ahí hay que diferenciar para empezar. Muy bien, luego esto lo hablamos. Quiero hablar de del trazo electrocardiográfico, ¿no?, que vemos como resultado en los electrocardiogramas, ¿no?, que ustedes van a ver, van a hacer en prácticas, o ya lo han hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver allí? Tenemos que la actividad eléctrica se va a formar una onda, una línea basal, una línea isoeléctrica, ¿sí?, una línea isoeléctrica, y se van a formar ondas y segmentos. Una onda sobresale de la línea isoeléctrica, puede ser hacia arriba, como la onda P, una onda positiva, o hacia abajo, como la onda Q, es una onda negativa. La onda R es una onda positiva, onda S negativa, la onda T positiva. ¿Qué más tenemos? Si sigue la misma línea isoeléctrica, tenemos segmentos, como el segmento PR, a veces algunas referencias también le llaman segmento PQ. ¿Listo? ¿Qué otro segmento tenemos aquí? El segmento ST. Segmento ST. ¿Listo? Y bueno, básicamente las ondas vamos a ver qué representan. La onda P representará la despolarización auricular. No se olviden el evento eléctrico. Luego están las tres ondas Q, R y S. En conjunto forman el complejo QRS y representan la despolarización ventricular. ¿Sí? Y la onda T representa la repolarización ventricular. ¿Ok? Ya está. Listo. Nos falta algo, ¿no? La repolarización auricular, la cual, ¿dónde está? No se ve en el trazo, ¿no?, electrocardiográfico. ¿Dónde está la repolarización? No sé, está opacado por el segmento QRS. Está opacado, está escondido por el segmento QRS, exactamente por el complejo QRS, debido a que la actividad eléctrica del complejo QRS, o sea, la actividad ventricular, es mucho más alta que la actividad auricular. Entonces, el electrocardiógrafo solo registra al complejo QRS, por lo tanto pasa desapercibido, pasó, como dice, opacado, oculto, la repolarización auricular. ¿Sí? Se da en el mismo momento, o sea, forma el complejo QRS, pero su actividad eléctrica es muy baja, por lo tanto no sale, ¿no?, en el electrocardiograma. En el electrocardiograma, perdón. ¿Listo? Ok, ¿qué más quiero aquí resaltar? Bien, acá tenemos entonces la onda P, el segmento P, PR, y los dos puntos forman el intervalo PQ o PR, le llaman, ¿no? PQ o PR. Los dos puntos forman ese intervalo. Luego tenemos otro intervalo. Entonces el primero sobre todo registrará esa actividad auricular, ¿no? El segundo vemos mayormente la actividad ventricular, el intervalo QT. El intervalo QT, que abarca el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. ¿Listo? Como vemos aquí, todo este espacio, intervalo PQ, intervalo QT, registran la actividad eléctrica, representan la actividad eléctrica. Y fíjense en estos, sí, en estas barras. La barra celeste
representará la actividad mecánica, la contracción auricular, la sístole auricular. Entonces fíjense que cuando aquí está formándose la onda P, poco después, ¿no? Llegamos al pico de la onda P y miren, ahí recién empieza la actividad mecánica. Si lo proyectamos hacia abajo, vemos que aquí termina la actividad mecánica y todavía no ha terminado el intervalo PQ. Un poco más allá, ¿no? Se está dando la repolarización auricular que no se registra, les digo, porque está escondido por el complejo QRS, pero como ven acá, la contracción auricular termina antes que termine la actividad eléctrica del corazón. ¿Sí? Ya sabemos por qué se da por la refractaridad. Recuerden que los potenciales de acción de las aurículas, en general las fibras miocárdicas, tienen una meseta, una despolarización sostenida, que dura más que la misma contracción auricular. Eso como protección hemos visto, ¿no? Para que haya una refractaridad, porque frente a estímulos continuos podría, ¿no es cierto?, exacerbar la actividad del corazón y se agota, puede haber contractura y eso no es posible. Para evitar eso, ustedes saben que hay una despolarización sostenida o meseta en los potenciales de acción miocárdicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? De igual manera, fíjense que estamos en plena subida, en pleno potencial de acción, vemos plena actividad de la onda R y ya inició la contracción ventricular. Termina la contracción ventricular, miren, aquí en plena onda T, y toda la contracción mecánica, contracción ventricular, y todavía no ha terminado la onda T que representa la repolarización ventricular. ¿Sí? De igual manera vemos allí, ¿no? Por ejemplo, esta duración sería 0,2 a 0,6 segundos, la duración del intervalo QT. ¿De acuerdo? Que demorará entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuál es la distancia? 0,4 segundos. Y recuerden que la contracción ventricular demora 0,3 segundos, en total. Contracción ventricular 0,3 segundos. ¿Se dan cuenta? Que la contracción demora menos que la actividad eléctrica, como les decía, que es para proteger al corazón, ¿no? ¿Listo? Que le dé tiempo a las fibras miocárdicas a que se contraigan, se relajan, que el calcio regrese a sus almacenes, ¿no? Todo ese proceso y recién después ocurre un siguiente impulso eléctrico. ¿Sí? ¿Listo? Suficiente por ahora. Dejemos un ratito en stand-by el EKG y hablamos del ciclo cardíaco. Acá estamos viendo la coincidencia de los ruidos cardíacos con los cambios en la presión. Vemos aquí en rojo, vemos aquí la actividad del ventrículo, en azul la actividad de las aurículas, presión de las aurículas, y vemos aquí la conocida presión aórtica, ¿no? Vemos aquí 80, aquí 120, ¿no? En fin, ¿sí? Vemos, pero analicemos un poquito más el ciclo cardíaco. Aquí. Cuando hablamos de ciclo cardíaco, yo hablo de llenado, contracción, relajación, eyección, estamos hablando de los ventrículos. ¿Ya? La mayor actividad es en los ventrículos. ¿De acuerdo? De los ventrículos. Hablamos nosotros que hay una sístole auricular, sístole ventricular y una diástole. Diástole general se llega a dar, llega a un momento, ¿sí? Diástole general, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, entonces, nos ubicamos. Vamos a ver esto, ¿ya? Tenemos al corazón, acá está el ciclo cardíaco también relajado. El corazón está ahí relajado. Y lo encontramos en una diástole general, ¿ya? Una diástole general. Todo esto, acá que vemos en melón, color melón, no sé si se mira el color. Mucho reflejo, ¿no? Por favor, ¿puede cerrar esa puerta para que... Sí, usted que está más a la mano a la puerta. Usted que es el más afectado, ¿no? Por los ruidos cardíacos, no, los ruidos de la gente de afuera y la luz, ¿no?
me deja, no quiere. Bueno, hasta ahí está bien, yo creo que ahí no molesta, ¿no? ¿Se mira mejor? ¿Se mira o no se mira? Usted, ya, usted que está al fondo, claro. Si él dice que se mira, bueno, qué buena vista, ya está. Listo. Entonces, fíjense aquí, miren, todo lo que es color melón, hablamos de una diástole ventricular, ¿sí? Fíjense aquí, en verde, una diástole auricular. ¿Listo? Luego aquí en naranja, rosado, no sé cómo lo ven ahí, ¿ustedes qué color lo ven? Rosado. Una sístole auricular. Luego no, yo lo veo acá, ver, ustedes creo que celeste. Celeste, una sístole. Ay, qué pulso. Sístole. Ay, ya me fui, ¿no? ¿Dónde soy yo? Mejor no miro acá, en este lado, perdón, en morado, sístole ventricular. Y en verde, ahora sí, o en celeste, la diástole, que es larga, ¿no? Miren, larga, la diástole, todo esto es la diástole auricular. ¿Ya? ¿Qué más vemos? Que la diástole auricular con diástole ventricular, o sea, la diástole de ambos cavidades, coincide acá, ¿no? O sea, después que sale la sístole ventricular, aquí hay una diástole, ¿sí? Si se fijan, una diástole general, ¿cierto? ¿Sí? Ok, vamos. Como les decía, cuando hablamos de todas estas actividades, hablamos concentrados, mirando hacia los ventrículos, la actividad de los ventrículos. Muy bien, ¿listo? Entonces, vamos con el primer ciclo, la versión más sencilla. Hablamos del llenado. Entonces, en este momento, yo hablo acá de un corazón relajado, ¿sí? No hay diástole, perdón, no hay sístole auricular ni ventricular, todo es una diástole general, ¿ya? Entonces regreso aquí, una diástole general. Acá, a esta altura, una diástole general. A esta altura voy a iniciar por aquí. Como es un ciclo, uno no sabe dónde empezar. Pero bueno, acá me gusta empezar. ¿Listo? Y entonces, ¿qué va a pasar en ese momento de la diástole general? Va a haber relajación auricular y ventricular. La sangre, vamos a hablar, va a llegar, de la circulación sistémica hablemos, la sangre llega, ¿no? El retorno venoso, por las venas cavas hacia la aurícula derecha. Y bueno, hace lo propio, ¿no? Por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Y entonces la sangre llega a las aurículas y las aurículas se van llenando de sangre. ¿Listo? Todo abierto. ¿Listo? Todo relajado, todo tranquilo. No abierto, perdón, todo relajado. Luego, ya, en ese momento los ventrículos están relajados, ¿sí? Están tan relajados que la presión en los ventrículos prácticamente es casi cero. La presión en los ventrículos es casi cero. Pero ¿qué pasa en ese momento en las aurículas? Como se está llenando de sangre, la presión en las aurículas va a ser mayor, casi 20 milímetros, por ejemplo, de mercurio, ¿sí? Entonces, al ser la presión de las aurículas mayor a los ventrículos, esa presión creciente en las aurículas va a hacer que se aperturen las válvulas atrioventriculares, o sea, la ¿cuál? La mitral y la tricúspide. Se abren esas válvulas, ¿sí? ¿Listo? Y al abrirse se va a dar el llenado de los ventrículos. En primer lugar, va a haber un llenado rápido de los ventrículos. Allí es donde se llena el mayor volumen de los ventrículos. Estamos hablando alrededor de un 60%, más o menos. ¿Listo? Se da de una forma pasiva, por diferencia de presiones. Porque recuerden que les dije, casi en el suelo está la presión de los ventrículos y las aurículas, su máximo no es mucho, pero bueno, para ahí es lo máximo. Unos 20, ¿no? Máximo. ¿Sí? De modo que por diferencia de presiones, la sangre que llega a las aurículas pasa a los ventrículos de forma pasiva. Luego, hay un llenado lento, también llamado diastasis. Este llenado lento llenará más o menos un 20% más, ¿no? Del llenado estoy hablando, ¿sí? ¿Listo? Se llena lentamente.
Muy bien, estamos en pleno llenado. ¿Sí? Se llena los ventrículos. ¿Listo? Y luego ocurre la contracción o la sístole auricular. La sístole auricular. Entonces, en ese momento del llenado, la última parte del llenado ya es activa por la fuerza que generan las aurículas. La sístole auricular hará, ¿no?, que pase la sangre de las aurículas a los ventrículos. Entonces ese último porcentaje, 20, 15%, esa última parte llega por fuerza, ¿no?, activamente por la sístole auricular. ¿Listo? Muy bien. Y este último llenado, aquí, ¿no?, mejor este último llenado, ¿sí?, ¿qué va a provocar? Que ya se llenen por los ventrículos. Entonces, al estar full los ventrículos, ¿no?, ya se llenó toda esta cavidad, el volumen de la cavidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Como ya están full los ventrículos, el líquido, la sangre en este caso, el fluido, ¿no?, va a querer regresar, como está full, va a querer regresar hacia las aurículas. Y al querer regresar, como las válvulas semilunares están abiertas en un solo sentido, tienen un solo sentido, ¿no?, están abiertas, quiere regresar la sangre y va a empujar, ¿no?, y las válvulas se cierran, generando el primer ruido cardíaco. ¿Sí? Las válvulas se cierran. ¿Qué válvula? ¿De qué válvula estoy hablando? Aurículo ventricular. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, comienza cuando la presión auricular supera la ventricular, lo que les decía, el llenado. Comienza. Entonces, esa presión auricular, como es mayor a la ventricular, eso provoca que se abran las válvulas mitral y tricúspide. Se llenan los ventrículos, como les decía por acá, por diferencia de presión. ¿Listo? Y luego ocurre la despolarización auricular. Al final, la contracción auricular. ¿Listo? En ese momento del llenado, ¿cómo están las válvulas auriculoventriculares? Abiertas, y las válvulas sigmoideas cerradas. ¿Sí? Me voy aquí en la presión, aquí diferencia de presión. Entonces vemos pues que están rojitos los ventrículos, es ya casi cero, ¿no? Rojitos los ventrículos, ¿sí? Y en este momento en el llenado, estoy hablando del llenado, ¿no? Acá ya están abiertas las aurículoventriculares. Y la aurícula suele ser la presión un poco más, ¿no?, de las aurículas, más que los ventrículos. ¿Sí? Y cuando les decía que ya se llenaron los ventrículos, ¿sí?, la fuerza, ¿no?, como ya está full los ventrículos, entonces va a querer esa sangre regresarse hacia las aurículas. Entonces es el momento del cierre de las válvulas auriculoventriculares, lo que corresponde al primer ruido cardíaco. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Llenitos? ¿Todo bien? ¿Llenado la información? ¿Sí? Ya está. Entonces ahora, luego vamos a pasar a una contracción isovolumétrica. Recuerden que en este momento, cuando entramos en la contracción isovolumétrica, ¿cómo inicia este proceso? Con el cierre de estas válvulas auriculoventriculares. Recuerden que las semilunares también están cerradas. Entonces, en ese momento, los ventrículos están aislados, cerrados. ¿Listo? Están cerrados. Ocurre la despolarización ventricular y entonces está empezando poco a poco, ya está empezando la contracción ventricular. ¿Sí? Y la contracción ventricular le llamamos isovolumétrica porque no cambia el volumen, porque están cerradas todas las válvulas, ¿no? Como no cambia el volumen de los ventrículos, todo está cerrado. Cuando empieza la contracción ventricular va a generar aumento de presión. Vemos aquí, ¿dónde era? Aquí, que rápidamente sube de golpe, ¿no?, la presión de los ventrículos. Miren cómo sube tan rápido, ¿no? Sube, bastante sube. ¿Listo? Entonces, todo el proceso de contracción isovolumétrica es para que suba la presión de los ventrículos.
llega a ser tan alta que va a pasar la presión de la aorta. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Contracción de la aorta. Bueno, acá lo dejamos aquí. Estamos acá en este momento, ¿no? Vemos ahí todo rojo, los ventrículos generando presión, ¿no? Generando presión los ventrículos, que están full, se están contrayendo, y entonces esa fuerza, cuando vence la presión de los ventrículos, vence la presión, es mayor que de la aorta, o bueno, la pulmonar en el caso derecho, ¿listo? Se aperturan las válvulas semilunares, ¿no? La válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿Listo? Entonces, todo ese momento de contracción isovolumétrica, les decía cómo es la presión de los ventrículos suele ser tan alta, ¿no? Tan alta, aquí vence, aquí, esta es la presión mínima de la aorta, la vence aquí, y entonces en ese momento, al vencerla, se aperturan las válvulas semilunares. ¿Ok? Se aperturan. Y como sigue la contracción ventricular, llega el momento, todo este proceso llega el momento de la eyección. Como vemos acá en el ciclo, se da la eyección. Pues, ¿cómo inicia la eyección? Con la apertura de las válvulas semilunares. Y entonces ese es el momento en que sale pues todo este volumen de sangre hacia las arterias. ¿Sí? Eyección. Expulsión de sangre desde los ventrículos. ¿Ok? Eyección. ¿Listo? Cuando se está inyectando sangre, sube, ¿no? La sístole ventricular continúa, se expulsa la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Pasa gran volumen de sangre hacia las arterias. Termina aquí, ¿no? Termina la sístole ventricular. Los ventrículos se relajan. ¿Listo? Los ventrículos se relajan. Y al empezar a relajarse los ventrículos, va a caer la presión, va cayendo la presión de los ventrículos. Y cuando la presión de los ventrículos es menor que de las arterias, ¿sí? La sangre es mayor en ese momento en las arterias, mayor que los ventrículos, la sangre va a querer regresarse hacia los ventrículos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a provocar? Segundo ruido, se cierran, como también es en un solo sentido, las válvulas, regresa la sangre ahí, se cerraron las válvulas semilunares. ¿Listo? Se cierran las válvulas semilunares, miren cómo está cayendo la presión de los ventrículos. ¿Sí? En ese momento, hablamos, eyección, ¿no? Se cierra. Hablamos de una relajación isovolumétrica. Isovolumétrica nuevamente porque los ventrículos están aislados, ¿no? Las válvulas en ambos lados están cerrados, ¿sí? Isovolumétrica, ya no cambia volumen, porque ya el volumen del ventrículo, prácticamente la mayoría, ¿no? De sangre del volumen del ventrículo se fue hacia las arterias. ¿Listo? Cerrado, nuevamente aislados los ventrículos, se están relajando. Relajación isovolumétrica. Y en todo ese proceso de la relajación isovolumétrica, la presión de los ventrículos está cayendo. ¿Sí? Está cayendo la presión de los ventrículos. Hasta que vemos, fíjense aquí, pues, ¿no? Pasa, ¿no? Por acá, pasa por este lado. Y cuando vemos, pues, que los ventrículos relajaditos, cae su presión más bajo que la presión de las aurículas, es donde, en ese momento, es donde se aperturan nuevamente las válvulas auriculoventriculares y empezamos nuevamente con el ciclo, con el llenado ventricular. ¿Listo? Dimos la vuelta, ¿no? ¿Está bien?
llenado, ya hemos dado la vuelta al ciclo cardíaco, pero aquí vamos a incidir un poquito con algunas fases del ciclo cardíaco. ¿Sí? Podemos iniciar aquí entonces. Inicio en plena diástole general, ¿no? Aquí está la diástole general. Vamos con la primera fase, telediástole, donde ambos grupos de cavidades están relajados. ¿Sí? Y como la presión de las aurículas es mayor que los ventrículos se llenan de forma pasiva. Porque recuerden que la sangre sigue fluyendo, ¿no? Vemos acá de las venas cavas, pulmonares, siguen llenando las aurículas que vencen la presión de los ventrículos, por eso están abiertas las válvulas. Hablamos de la telediástole, ¿no? Lejos, la segunda, la última parte de la diástole. ¿Sí? Listo. Luego pasamos a la fase 2, la sístole auricular, donde la contracción auricular fuerza el ingreso del último volumen, de un pequeño volumen, decía 15%, 20%, 20% más o menos, la última parte, el último volumen de sangre de las aurículas adicional para llenar los ventrículos. Sístole auricular, ¿no? Vemos todo ese proceso, sístole auricular, los ventrículos siguen relajaditos. Luego, primer ruido cardíaco porque se cierran las válvulas atrioventriculares. ¿Sí? 3. Contracción ventricular isovolumétrica. Ya hemos hablado de la contracción ventricular isovolumétrica, ¿no? En la cual, pues todo en este momento, ahí están aislados los ventrículos, todo está cerrado, ¿no? Porque las válvulas se cierran, las ventriculares se cerraron. ¿Listo? Y no hay todavía suficiente al inicio, ¿no? Acá no hay todavía suficiente presión para abrir las otras válvulas. Entonces todo este momento aquí es momento de la contracción isovolumétrica, donde va aumentando rápidamente la presión de los ventrículos. ¿Listo? A este volumen de sangre máximo, cuando está full los ventrículos, están full, ¿no? Están todos llenados los ventrículos, contracción isovolumétrica, este volumen de sangre le llamamos volumen telediástole. ¿Sí? Volumen telediástole. Muy bien. Siguiente fase, la eyección ventricular. Se va a dar a medida pues que aumenta la presión ventricular y la presión ventricular supera la presión de las arterias, por eso se abren las válvulas semilunares. Se abren las válvulas semilunares, entonces la sangre se eyecta, ¿no? La mayoría del volumen de sangre de los ventrículos se eyecta hacia las arterias. ¿Listo? Eyección. Y está tan lleno, ¿no? Lleno, termina, ¿sí? Las arterias. Listo, todo ese volumen, ¿no? Llega un momento, se van a relajar los ventrículos y todo ese volumen de sangre que está pasando a las arterias, listo, va a provocar pues que aumente la presión en las arterias. ¿Sí? Aumenta la presión en las arterias y los ventrículos van a pasar a una diástole, entonces empiezan a relajar. Entonces al relajarse los ventrículos va bajando la presión de los ventrículos, hay un aumento, estamos al máximo, ¿no? La presión máxima de las arterias, y esto va a provocar que la sangre no solo quiera pasar hacia adelante en la circulación, ¿no? Sistémica y pulmonar, sino también la sangre va a querer regresarse hacia los ventrículos. Y es en ese momento entonces que, segundo golpe, se cierran las válvulas semilunares. ¿Listo? Y estamos acá. Segundo ruido cardíaco. Por último, 5 dice, ¿no? Pasamos a la relajación ventricular, que lo que les decía, isovolumétrica. ¿Que queda sangre en los ventrículos? Sí, pero queda poco nomás, ¿no? Mucha sangre que queda en los ventrículos, ¿sí? Se relajan, coincidimos diástole ventricular con diástole auricular. En ese momento, la relajación va cayendo rápidamente la presión de los ventrículos y en ese momento ya ni entra ni sale sangre porque las dos válvulas están cerradas. ¿Listo? Relajación isovolumétrica, donde aquí tendríamos el volumen telesistólico, porque es después de la sístole. Por eso le decimos volumen telesistólico, donde ahí está el mínimo de volumen de los ventrículos. ¿Ya? Y obviamente la relajación isovolumétrica termina
cuando la presión de las aurículas es mayor que los ventrículos y se aperturan las válvulas atrio-ventrículos. ¿Listo? Muy bien, he terminado el ciclo cardíaco yo. Ahora va a haber turno de ustedes, pero bueno, a ver, para participar, ya está. Entonces, todavía no, tranquilo, no va a participar así nomás. La participación requiere, ¿hemos terminado? ¿Sí? ¿Todo lindo? Sí. La participación requiere de la explicación del esquema de Vickers. En este esquema de Vickers mostramos la presión en rojito las aurículas, azul los ventrículos y de la aorta, ¿no? En verde. ¿Qué más vemos allí? Vemos el volumen. ¿Cómo va cambiando el volumen de los ventrículos? Y a su vez vemos el comportamiento del electrocardiograma y vemos aquí la generación de los ruidos cardíacos. ¿Listo? Analicen este pequeño esquemita. Y ahora sí. Uno tiene que explicar todo. No, uno no va a explicar todo, van a repartirse. Usted va a explicar, usted y más usted. Ya, le dejamos a los tres que se pongan de acuerdo. ¿Listo? Hay más gente que quiere participar, creo. Tanta gente, a ver dónde los. ¿Cómo hacemos? Son tanta gente, muchos. Uno más, ya, una de las. Ya que en bolas dos. Así es. ¿Cuál va usted? Ya. Entonces los cuatro se ponen de acuerdo, hay material, hay muchas más. Es cuestión de orden, ¿sí? ¿Quién levantó primero las manos? ¿Ya? Ya, entre los cuatro, pónganse de acuerdo. Listo, 2 minutitos e inicia la explicación. No piensa me sobran algunos, ¿sabes? Doctora, yo voy a hacer la música. Solo marca cuando pares el lugar de este salón. No que eran 4, te has dejado solito delegado. Van a seguir.